Bueno, mis hermanos, una vez más le damos gloria a Dios porque nos podemos conectar de nuevo, juntos, en espíritu, en un solo espíritu, mis hermanos, como un cuerpo, como así Cristo lo desea. Nos reunimos para alabar y exaltar su santo nombre y para aprender de nuestro Dios, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por su palabra y por todos ustedes que nos hemos dado que se han dado la cita, la oportunidad de venir el día de hoy aquí, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y vamos entonces a continuar con nuestra lectura a la carta de los Romanos. Y una vez más, mis hermanos, vamos a volver a orar para que esta palabra penetre en nuestros corazones y nos ayude. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos una vez más, Señor. No paramos de comunicarnos contigo, Señor, porque sin ti nada podremos hacer, Padre. Queremos siempre descansar en tu poder, Señor. No queremos hacer nada sin ti, Dios Todopoderoso, y queremos, Dios Todopoderoso, que tú nos guíes en toda justicia y verdad en esta escritura que vamos a exponer en el día de hoy, Señor. Prepare nuestras mentes y nuestros corazones para recibir esa palabra que viene del cielo, Padre amado, y de que tu iglesia sea edificada, Padre, y todo el que escuche este mensaje también sea edificado por medio de tu palabra, Señor, y la fe en Jesucristo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el argumento que traemos hoy, mis hermanos, que venimos desarrollando poco a poco en esta porción de la Escritura, que ya por tercera semana estamos desarrollando la misma porción, Romanos 8, 28 al 30, y queremos ir paso a paso, asegurarnos que definimos bíblicamente la palabra de Dios. Ella quiere predicar, yo sé. Estamos asegurándonos que estamos aprendiendo las definiciones de cada una de las palabras que utiliza el apóstol Pablo en esta sección, mis hermanos, de manera bíblica, de forma tal de que no nos salgamos de contexto y no les demos significados ajenos a la palabra. Por eso nos hemos tomado nuestro tiempo de ir definiendo palabra por palabra e ir evaluando de manera bíblica lo que el apóstol Pablo quiere decir. Recordemos que en el primer siglo la audiencia original para ellos no era un problema, porque ellos ya sabían lo que cada una de las palabras significaban, pero nosotros, de nuevo, lo repetimos una vez más, 2000, un poco más o menos de 2000 años después, para nosotros, mis hermanos, es necesario que nosotros indaguemos mucho más sobre los significados de esta palabra, que escarbemos mucho más profundo dentro de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ha pasado mucha agua debajo del río, ¿no? Las palabras con el tiempo pierden o cambian de significado, y también, mis hermanos, se hablaba en un idioma que no es el idioma que nosotros hablamos hoy en día. Estas cartas fueron originalmente escritas en el griego quini, que era el griego que hablaba la gente normal en la calle, una lengua muerta actualmente, mis hermanos. Entonces, se nos ha sido traducido acá, no solo del griego quini, sino también pasó a otros idiomas, al inglés, al español. Entonces, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de estudiar la Escritura para no sacarlas de contexto ni darle un significado que no corresponda con el resto de las palabras. Entonces, tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios y a su Espíritu Santo para que nos dé a nosotros el entendimiento correcto de lo que el apóstol Pablo quiere decir. Por eso nos hemos dado la tarea de ir poco a poco buscando, mis hermanos, el verdadero significado bíblico de cada palabra. Entonces, como siempre hacemos, nos conectamos con lo que explicamos la semana pasada, lo último que predicamos sobre esta porción de las Escrituras. Recordamos que estamos hablando sobre el llamado conforme a su propósito. Fue el tema de la semana pasada. Y que Dios llama por medio del Evangelio. También supimos que muchos son llamados y pocos los escogidos. Entendimos también que los escogidos deben vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que representan las acciones justas de los santos. La diferencia entre un llamado y un escogido es que el escogido se viste apropiadamente para las bodas del Cordero. Eso lo aprendimos a través de la parábola de Mateo 22, versículos del 1 al 14,
Muchos son llamados, pocos los escogidos. El padre va a inspección el día de la boda del cordero y ve quién está vestido para la ocasión. Y aprendimos que esas vestimentas, como nos lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, son las acciones justas de los santos, dice. Y se le dio a la novia de que se vistiera de lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, mis hermanos. Esas son las vestiduras que Dios quiere, las vestiduras de justicia en Cristo Jesús. Los escogidos, mis hermanos, son aquellas personas que son vestidas en la gracia de Dios por medio de Jesucristo y permanecen en su amor, dando fruto de santificación. Ahora bien, volvemos a leer la porción de la Escritura para esta semana, a que venimos hablando. Romanos 8, 28 al 30, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, mis hermanos, esta semana obviamente vamos dándonos a la tarea de continuar con el desarrollo del punto del argumento que traímos. Es que somos conocidos y predestinados por Dios. Conocidos y predestinados por Dios. Y nos surge una pregunta, mis hermanos. ¿Cómo eso que a los que antes conoció? ¿Por qué Pablo se refiere a un grupo de personas, a los que antes conoció? ¿Será que Dios no conoce a todo el mundo? ¿Será que Dios no es omnisciente, mis hermanos? Por eso tenemos que ver muy bien en qué manera Pablo está utilizando esta palabra. ¿A quiénes se refiere Pablo con los que antes conoció? Dice Pablos, pero no es Pablos, es Pablo, me perdonan el error. Primero veamos desde un punto de vista bíblico, histórico y gramatical qué significa la palabra conocer. La palabra que utiliza allí el apóstol Pablo, a los que antes conoció, según el Strong griego, es la palabra número 4267, que se dice proginosko y traduce conocer, destinar, saber, saber. Es una palabra compuesta por el prefijo pro, que significa ante, es decir, enfrente, antes de. Y la palabra ginosko, que significa conocer. Esta palabra, mis hermanos, también aparece en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción a griego de las Sagradas Escrituras. Esa traducción se hizo unos 200 años, unos 2 siglos antes de Jesucristo. Para la Biblioteca de Alejandría mandaron a hacer, mis hermanos, una traducción con 72 personas, ya que en Alejandría la lengua franca era el griego. Pidieron para que tradujeran a la lengua franca que se hablaba en ese tiempo, la Sagrada Escritura, y agarraron a 72 eruditos para hacer este trabajo. Por eso se llama la Septuaginta, que en realidad traduce los de los 70, ¿verdad? Pero era mejor poner la Septuaginta que ponerle los 72 gintas, ¿no? Entonces era más fácil ponerle la Septuaginta. De ahí viene su nombre. Era la traducción al griego. Bueno, esta palabra, ginosko, también se utiliza en la traducción del Antiguo Testamento, que se tradujo del hebreo y arameo al griego. Y esta palabra, mis hermanos, también se utilizaba dentro o con el mismo uso para hablar sobre conocer, saber, o traducida conocer, saber. Aparece frecuentemente en esta Biblia, en la Septuaginta. Y la traducción antigua del la traducción griega del Antiguo Testamento, principalmente para traducir el verbo hebreo yada, se usa para denotar conocimiento íntimo, relacional o experimental. No es un conocimiento intelectual. Esta palabra se utiliza para señalar un conocimiento
íntimo, relacional o experimental, no solamente intelectual. O mejor dicho, nunca se utilizó para reflejar un conocimiento intelectual, mejor dicho. Esto incluye desde relaciones sexuales, como en el libro de Génesis 4:1, cuando dice, y Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo. Esa palabra conocer ahí refleja al acto sexual, mis hermanos, que permite la procreación. Y también se utiliza en el Salmo 139, hablando sobre el conocimiento profundo de Dios. Lo usa el salmista David. Entonces, mis hermanos, la palabra esta tiene más uso en un contexto relacional. Se usa para describir la relación íntima y el conocimiento de Dios hacia su pueblo o el conocimiento de una persona hacia otra. No solo conocimiento intelectual. Ya lo dijimos que la Septuaginta habla también de un conocimiento íntimo sexual. Los ejemplos destacados que vemos en la Biblia, mis hermanos, se encuentran en los pasajes donde se enfatiza el conocer al Señor o el conocimiento profundo de los caminos de Dios, como se ilustra en el Salmo 139, del versículo 1 al 4, donde Dios conoce profundamente al salmista, en este caso es David. En cuanto a su uso general, mis hermanos, a diferencia del conocimiento intuitivo, que la palabra que se utiliza para el conocimiento intuitivo es oída, mientras que ginosko implica a menudo un proceso o una experiencia directa. Es una palabra clave, mis hermanos, que conecta la comprensión del conocimiento en el Antiguo Testamento con su uso posterior en el Nuevo Testamento, subrayando una experiencia relacional. Ahora pues, mis hermanos, que ya sabemos el significado de la palabra proginosko o ginosko, entendemos que Dios se está refiriendo a un grupo de personas con la cual Él tuvo una relación íntima, una relación, mis hermanos, personal, directa con estas personas. ¿Y cómo lo sabemos, mis hermanos? En la misma carta de Romanos, Pablo, más adelante, en el capítulo 11, recordemos que las cartas originalmente no estaban divididas ni en capítulos ni en versículos. Eso se hizo posteriormente con el propósito de facilitar el estudio, pero era una carta, un solo cuerpo que traía una misma idea, mis hermanos. Todo lo que se utilizaba ahí tenía una misma idea. Por eso es trágico ver hoy en día cómo muchas personas arrancan un versículo fuera de su contexto y le dan el significado que mejor les parece, mis hermanos, torciendo las escrituras y contradiciendo un contexto inmediato entre la misma carta y el contexto bíblico en general. Por eso es necesario, mis hermanos, leer toda la Biblia, todas las cartas, todo en general, antes de llegar a una conclusión con respecto a un pasaje en específico, para no caer en el error. Y bueno, Romanos 11, del 1 al 4, ¿qué nos dice? Pablo hablando con respecto a Israel y aquel cuestionamiento que se hacían los gentiles de la iglesia de Roma, de que si Dios había desechado a su pueblo o no, ya que ahora permitía a los gentiles entrar al pueblo de Israel, que siempre lo hizo, pero era una pregunta que se planteaba en aquella época. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. La misma palabra, proginosko. Antes pro, que es el prefijo, ginosko, conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aquí Pablo está citando, mis hermanos, aquel evento en el cual Elías, después de haber matado a 400 profetas de Baal, después de haber hecho aquel milagro, de haber hecho llover fuego del cielo, le dice a todos los israelitas, bueno, llamen a sus profetas de Baal
y vamos a traer un sacrificio y cada uno va a orar a su Dios y el Dios que responde es el Dios verdadero. Bueno, ellos hicieron lo que sea, Elías se burló de los profetas de Baal, ellos cantaron, gritaron, le decía, grite más duro, tal vez Baal está durmiendo y se burlaba, porque él conocía a Dios, el Dios verdadero. Y llegó, Elías preparó todo y mojó bien mojadito el toro que mataron y dice que cuando oró, descendió fuego del cielo y consumió completamente el toro, mis hermanos. Y en ese momento él llegó y mató a los 400 profetas de Baal. En ese momento salió Jezabel y le dijo, mira, te voy a cortar la cabeza mañana. Inexplicablemente Elías, después de haber sido respaldado de una manera gloriosa por Dios, sintió temor y fue a esconderse en una cueva, diciendo, no, todo lo que hice y todavía esta mujer me dice que me va a matar. Y él en su desesperación, en su tal vez estaba un poco decepcionado, tal vez estaba un poco deprimido, llega y le dice a Dios, que solamente quedo yo, Dios, aquí nadie te quiere, aquí nadie te busca, mira, esta gente no está pendiente de ti. Que le dice Dios, no, papá, no. Dios le dice a Elías, no, yo tengo 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Así que cálmate. Está hablando de un pueblo fiel, del pueblo fiel de Israel. Un pueblo que no había caído en la idolatría en la cual se había sumergido el pueblo entero. El pueblo entero, mis hermanos, había caído en el ritmo de la sociedad, en la pauta que dictaba aquel momento, mis hermanos, la sociedad. Esos 7,000 hombres no habían doblado rodilla delante de Baal, no habían cometido el pecado de idolatría. A esos, Pablo señala que Dios conoció a esos 7,000. Pero estos tenían una característica importante que yo quiero que la tomes en consideración porque nos va a ayudar a desbloquear qué es eso de lo que antes conoció. Y nos tenemos que hacer la pregunta de cómo llegamos o cómo llegaron a ser ellos conocidos por Dios. En un sentido relacional, porque Dios es omnisciente, conoce a cada uno de los seres humanos. Pero en este sentido que se está utilizando la palabra ginosco, ¿cómo llegaron a ser conocidos por Dios? Y vamos a ver qué nos devela la Escritura. De nuevo, no vamos a especular. Vamos a obtener todo nuestro conocimiento, todas nuestras definiciones de la palabra misma. 1 Corintios 8, del 1 al 5, nos da la clave, mis hermanos. En un mismo contexto de idolatría, y dice el apóstol Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero escuche esto, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Cómo llegamos a ser conocidos por Dios? Amando a Dios. ¿Y cómo hemos aprendido ahora mismo, de acuerdo a Romanos, mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto en toda la Biblia, cómo Dios ha determinado que debemos amarlo? Guardando su mandamiento. Lo leímos, ¿verdad? Éxodo, Deuteronomio, Número, Salmo, pasamos por mismo Jesús en Juan, mis hermanos, y todos los apóstoles de las cartas que se han escrito en el Nuevo Testamento. Cuando amamos a Dios, somos conocidos por Dios. Para ser conocido en el sentido relacional hay que amarle, para amarle hay que guardar sus mandamientos. Que dice Gálatas 4, 8 al 9, mis hermanos. También en el sentido de la idolatría, dentro de un contexto, Pablo hablando en contra de la idolatría. Que dice, ciertamente, en otro tiempo, le está hablando a la iglesia de Gálatas, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, eran idólatras. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ginosco, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Lo que estaba Pablo hablando a la iglesia de Gálatas, mis hermanos, era que ahora que abandonaste la idolatría, que conociste al verdadero Dios y que caminas ahora de acuerdo a lo que el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, al Dios de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Después que te volviste al Dios verdadero, ¿por qué te quiere volver a esclavizar volviendo a los viejos rudimentos de la idolatría, cuando servías a otros dioses, a otros falsos dioses? Vemos que la palabra se usa, mis hermanos, dentro de un contexto relacional con Dios. Y cuando nos apartamos de idolatría y nos volvemos al Dios verdadero. Ahora, ¿cómo tenemos unos ejemplos bíblicos de alguien que haya sido conocido por Dios? Veamos lo que dice Hechos 10, del 1 al 4. Y dice, esto es en el contexto, mis hermanos, de Cornelio, el centurión romano. Y dice la palabra, a partir del versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este Cornelio, mis hermanos, tiene una característica, era un temeroso de Dios. Por eso lo tenemos ahí resaltado. ¿Y qué significa eso a la luz del primer siglo? Bueno, se conocían lo que eran temerosos de Dios, personas que se estaban acercando al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Elías, al Dios de David. Se acercaban a él y empezaban a tener afección y querían empezarlo a seguir. Empezaban a querer seguir al Dios verdadero, mis hermanos. Y ya estaba orando y ya él mandaba, mis hermanos, ofrendas para la gente pobre de Jerusalén. Ya estaba cumpliendo con lo que la ley de Dios resalta. Y fíjate este tremendo dato que nos da el Salmo 25:14, que dice, la comunión íntima, ginosco, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Y por qué esto forma o es un factor importante, un dato importante? Mis hermanos, porque Dios está diciendo que a los que le temen, a ellos dará a conocer su pacto. ¿Qué pasó con Cornelio? Cornelio era gentil. A Cornelio lo mandó Jesucristo, mandó a Pedro a evangelizar a Cornelio. Y para lograrlo hacer, Dios tuvo que hacer algo sobrenatural para romper un paradigma que tenía Pedro, mi hermano, que ellos creían que los judíos, que cualquier no judío no tenía derecho a heredar las promesas de Dios. Y por eso Dios, mi hermano, en un éxtasis que tuvo Pedro en una azotea de Simón el Curtidor, vio 3 veces un lienzo que descendía atado por todas las puntas con cualquier animal de la tierra inmundo. Y el Señor le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pedro, mata y come, le dijo tres veces al Señor. Y le dijo, Señor, tú sabes que ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y él llega y le dice al Señor, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Muchas personas toman este pasaje para decir que ahora se permite comer todo, pero no es lo que el pasaje enseña. El pasaje lo que está enseñando, y Pedro lo dice más adelante en el capítulo 10, porque cuando él le dice, Pedro, vienen a buscarte de Cornelio, ve con él a la casa de Cornelio. ¿Qué dice Pedro cuando llega a la casa de Cornelio? Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Hasta el día de hoy, en su Talmud, que es el libro de tradiciones judaicas, mis hermanos, se considera que un judío se convierte en inmundo si entra en casa de un gentil. Y esto era una tradición que Dios quería romper porque eso no sale en la ley de Dios. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro, ve y hazlo. Y él dice, Pedro cuando llega a la casa con él, le dice, tú sabes cuán inmundo es entrar a la casa de un gentil. Para nosotros los judíos esto es inaceptable, dice. Pero el Señor me ha mandado a predicarle, empezó a predicarle la palabra.
y no había terminado, dice, mira lo tremendo, no había terminado de predicarle cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo y Pedro se quedó atónito, diciendo, ¿qué? Para los gentiles también la promesa del Espíritu Santo. Para ellos también está la promesa. Porque la promesa del Espíritu Santo era para los hijos de Dios. Ahí se dio cuenta, mis hermanos, Pedro, y dijo, el Señor me enseñó que a ningún hombre llame inmundo. ¿Por qué? Porque el Señor está detrás de los que le temen. A esos es que Dios le conoce. Entonces, mis hermanos, vamos entendiendo cómo se utiliza esta palabra. El Salmo 91, 14 al 16, mis hermanos, nos refresca esto. Fíjate cómo dice el salmista inspirado por el Espíritu Santo, dice, esto es Dios respondiendo los primeros 13 versículos de ese pasaje. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Por cuanto en mí esa persona ha puesto su amor. A los que aman a Dios, todas las cosas le obran bien. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El que se siente atraído por Dios, el que atiende el llamado de Dios, mis hermanos, el que por el llamado de Dios empieza a temerle a Dios, a ese Dios le revela su pacto. ¿Y cuál es el pacto? El evangelio por medio de Jesucristo. El nuevo pacto. El pacto de salvación. ¿Y cuál es el pacto de salvación? Ustedes serán mi especial tesoro si hacen lo que yo digo. Me serán nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tú me temes? ¿Tú me quieres amar? ¿Tú quieres ser como yo? ¿Entiendes que yo soy el único Dios verdadero? ¿Has entendido por medio de la revelación mía? Ahora, como has entendido el mensaje, yo te muestro mi salvación en Cristo Jesús. Te abro las puertas para que tú formes parte de mi pueblo. Ahora, mis hermanos, te quiero mostrar la otra cara. A los que Dios no conoció. A los que le declara, nunca te conocí. Nunca te conozco. Mateo 7, 21, 23, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os proginosco. Nunca ginosco, perdón. Proginosco antes conoció. Ginosco, nunca ginosco. Es la misma palabra, conocí. Nunca los conocí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene señalando Dios aquí? No es todo el que me dice Señor, Señor. No es todo el que entra a una iglesia. No es todo el que predica bonito. No es todo el que hace milagros. No es todo el que hace prodigios y señales, mi hermano. Entra al reino de los cielos. Sino aquel el que ama a Dios. Porque en cómo podemos nosotros de una manera distinta decir lo mismo que hacer la voluntad de Dios es amar a Dios. Jesucristo dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos, mi hermano? Que lo obedezcamos a sus mandamientos, que seamos santos como Él es santo. Esos son los que entrarán en el reino de los cielos. Y esto no hay que inventarlo, esto es una lectura natural de este texto que está aquí. Y le dice, nunca nos conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y yo quiero que tomes nota de esta palabra maldad. A nosotros se nos traduce como maldad. En español no es tan fácil verlo. En griego y en inglés sí. En griego, ¿por qué? La palabra en griego que se nos traduce a maldad, la palabra griega, anomía, que es a, prefijo, que significa sin, nomos, que significa ley. Sin ley. Ustedes sin ley. En inglés dice lawless ones. Lawless. En español es maldad, no lo vemos claro, pero en griego sí. Y la definición, según el diccionario Strong, mis hermanos, es ilegalidad, es decir, violación de la ley. Ustedes, violadores de la ley de mi Padre, violadores de la ley de Dios,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no hacen la voluntad de Dios, no buscan vivir en la santidad de Dios. Por eso yo tengo gran preocupación por los hermanos que predican que la ley de Dios está abolida. Yo no lo veo en la Biblia, por ningún lado, mi hermano. La leo, la releo y no lo veo. Apocalipsis 14:12 dice que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe en Jesucristo. Son dos requisitos que tienen que cumplir. Tener fe en Jesucristo y guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué son los mandamientos de Dios, mi hermano? La ley de Dios. Los 10 mandamientos. No veo en ningún lado en la Biblia, mis hermanos, por ningún lado que diga he abolido la ley. Por el contrario, Mateo 5, Jesucristo dice, no piense que ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Porque no era profecía sobre el Mesías que viniera a eliminar la ley. Deuteronomio 13 claramente, mis hermanos, señala al falso profeta, aquel que viniera a apartar el pueblo de Dios de la ley. Si Jesús hubiese venido a apartar al pueblo de Dios de la ley, automáticamente hubiese quedado descalificado como falso profeta. De hecho, los judíos ortodoxos acusan a Jesucristo del falso profeta por causa de que muchos cristianos predican de que Jesucristo cambió la ley. Cosa que no estaba predicho ni estaba profetizado en el Antiguo Testamento. No hay manera que te agarres del Antiguo Testamento y puedas conectar esa declaración de que Jesucristo vino a eliminar la ley, mis hermanos, con lo que había establecido Dios, con lo que había dicho Dios. De hecho, en el Salmo 19 decimos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo puede ser algo perfecto cambiado, mis hermanos? Y hablamos la ley, no la ley de sacrificio, hablamos la ley moral, del comportamiento santo de unas personas, de la que resume amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos, mis hermanos, que esta palabra conocí se refiere a una relación con Dios. Claramente podemos entender que Pablo se refería a un grupo de personas con las cuales Dios tuvo en el pasado una relación, gente que le fueron fieles a él y que fueron considerados pueblo del Señor, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Elías, como David, como Josué, mis hermanos, como Isaías, como Jeremías, Ezequiel, todas esas personas que le fueron fieles a Dios, mis hermanos. A esos con Dios tuvo trato personal. Hablaba con David, hablaba con Moisés, hablaba con Abraham, mis hermanos. Y Dios aún hoy en día habla con aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, por medio de la oración, de la lectura de la palabra. Dios sigue hablando a los corazones de las personas, mis hermanos. Dios no es enmudecido. Dios sigue transformando corazones, sigue teniendo relaciones con su pueblo. De hecho, la razón por la cual, mis hermanos, Jesucristo vino a romper el velo es abrir el camino que estaba cerrado, que era hacia la presencia de Dios. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios relacional. Nos hizo para relacionarnos con ellos, con Él. Bueno, ellos y Él aplica, porque Él y son ellos también, porque son 3 personas, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que en ese sentido Pablo está utilizando la palabra los que antes conoció, a un pueblo que le era fiel a Dios. Ya vamos a entender a qué se está orientando Pablo en esa porción. ¿Y por qué es importante aclarar eso? Y me permite tomar un poco de agua, por favor. Porque como les dije, Satanás es experto en torcer las escrituras desde el principio. El único que le ha cambiado el significado a las palabras de Dios ha sido Satanás desde el principio. ¿Quién fue el primero que empezó a cambiar las definiciones del diccionario de Dios? ¿No fue Satanás en el huerto del Edén? Cuando le dijo, con que Dios le dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es mentira, no van a morir. Empieza a torcer la escritura, eso no es así. Cada vez que tú ves que alguien te agarra la escritura y tú leas claramente que amar a Dios es guardar su mandamiento, y dices, eso no es así. Ese es Satanás que te está hablando. Porque no se puede torcer lo que naturalmente leyendo, mis hermanos, no puedes llegar a otra conclusión que no sea guardar los mandamientos. Él te dice, si me amáis guardar los mandamientos, ¿qué otra conclusión puedes llegar? ¿Qué otra? Está claro, más claro que el agua, mi hermano. Eso lo entiende hasta un niño de 2, 3 años que está aprendiendo a leer, 4 años, tal vez estoy exagerando con la edad. Pero cualquier persona, mis hermanos, que tú le digas, mira,
Si me amáis, tenéis que obedecerme. Tú estás entendiendo el mensaje claramente. No hay necesidad de torcer absolutamente nada, ni darle otro matiz, ¿verdad? A la palabra. ¿Por qué? Porque tendemos a confundir. El único autor de confusión es Satanás. La razón por la cual la teología se ha vuelto insufrible en los tiempos de hoy es porque le han hecho incomprensible. Han destruido, mis hermanos, la simpleza del evangelio. El evangelio es simple, es sencillo. Se perdieron por causa de su desobediencia, mas yo los he amado y he dado a mi Hijo para que tengan vida y vida eterna en Él. Y para que sean transformados conforme a su imagen y empiecen a caminar de acuerdo a mis instrucciones. El evangelio no es difícil, mi hermano. Los hombres lo complicamos porque queremos meterle nuestras filosofías para que se parezca más a nosotros, porque, mis hermanos, se lo he dicho desde Romanos 8, de los versículos 2, 3 en adelante, Pablo nos dice que los designios de la carne son enemistad, están en contraposición con el espíritu, y que una mente concentrada en la carne, mis hermanos, está en enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, la verdad es que nosotros naturalmente queremos buscarle la vuelta a cómo nos zafamos de la responsabilidad moral que tenemos delante de Dios. Y empezamos a inventarnos conceptos, empezamos a inventarnos cosas, mi hermano, cuando el llamamiento es claro. Llamamiento es claro. Llamamiento es: sed santos como yo soy santos. Soy santo. Sed santos como yo soy santo. Dios está estableciendo el patrón. Ustedes imítenme a mí. Sean como yo. Y Él da su patrón y Él no puede variar a lo largo del tiempo. Y ahora, mis hermanos, vamos a hablar, ya que conocemos la palabra conocido, que es ginosco, vamos a hablar de otra palabra que ha dividido, mis hermanos, la iglesia en los últimos 4 siglos por gente que de verdad, no sé, Dios lo juzgará, pero ha sido bastante, digámoslo así, problemático estas definiciones que han infiltrado en la iglesia en los últimos 4 o 5 siglos, mis hermanos. Ha dividido al pueblo de Dios de una manera brutal. Y si se quiere, satánica. Porque esto ha causado muchas divisiones en muchos sitios, mis hermanos. Y esta es la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación, mis hermanos, ha sido un factor que ha dividido a la iglesia de Cristo los últimos 5 siglos. Durante la Reforma se levantó un movimiento que revivió una doctrina olvidada de Agustín de Hipona, que introdujo conceptos maniqueos al cristianismo. Resulta, mis hermanos, que Agustín de Hipona, o San Agustín, como se conoce mucho dentro de la Iglesia Católica, este hombre fue por más de 10 años maniqueo, gnóstico maniqueo. Gnóstico maniqueo era una forma de pensamiento filosófico determinista, en donde ellos pensaban que Dios había predestinado todo desde antes de la fundación del mundo, y era un tipo de teología fatalista, es decir, que Dios determinó desde antes de nacer, mis hermanos, quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo, sin que tú hicieras nada. Y que los elegidos era el grupo que Dios había tenido, y que los demás estaban reprobados, y de que no había manera que te pudieras zafar de eso, y que Dios determinaba cada una de las cosas. Era la forma como Agustín de Hipona planteó eso. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Que y ninguna doctrina nace en el vacío. Agustín fue maniqueo, se convirtió al cristianismo, por mucho tiempo abandonó su pensamiento maniqueo, pero retornó hacia el final de su vida al maniqueísmo de nuevo, porque tuvo una pugna con Pelagio acerca de cómo se dispensaba la gracia de Dios. Como Pelagio estaba diciéndole a Agustín: tú estás bautizando niños para salvación, y eso nunca nadie lo ha practicado anteriormente. Tú estás cometiendo algo que es nuevo, es novedoso lo que estás practicando. Y resulta, mis hermanos, que Agustín, una persona
Tal vez no le gustó mucho que Pelagio le dijera, entonces lo acusó de que Pelagio decía de que el hombre se podía salvar a sí mismo sin la ayuda de Dios. De ahí nació lo que se conoce hoy en día como la doctrina del pelagianismo. Nunca se encontraron pruebas de que Pelagio haya enseñado eso. El único testimonio que hay es de su acusador, Agustín de Hipona. Mas, sin embargo, se quedó la doctrina del pelagianismo. La doctora Alice Bonner hizo un estudio sobre todo los escritos de Pelagio y no hay evidencia, mis hermanos. Hubo un sínodo en Jerusalén donde se evaluó a Pelagio y se absolvió porque él nunca había enseñado absolutamente nada de lo que fue acusado. Y esto se quedó enterrado allá en el siglo V, a principios del siglo V. Hasta que en el tiempo de la Reforma, como les dije, ninguna doctrina nace en el vacío. En el tiempo de la Reforma, en la pugna que tenía la iglesia o muchos factores de poder con la iglesia católica que venía haciendo las cosas muy mal por lo que estaba haciendo, mis hermanos, y que estaba literalmente, mis hermanos, vendiendo salvación por indulgencias. Estas personas, mis hermanos, adoptaron la visión de Agustín de Hipona para contrarrestar a la iglesia católica. En vez de utilizar la Biblia, mis hermanos, se basaron en otra doctrina de hombre. Combatieron un error con otro error. Martín Lutero y Juan Calvino no son de mi agrado, teológicamente hablando. Nosotros los bautistas nos separamos mucho de la forma de la Reforma porque, valga la redundancia, porque estas personas perpetuaron también el mismo error de los católicos. Estas personas, mis hermanos, establecieron sus propias tradiciones de hombre. Ellos no atendieron a la Biblia, ellos dijeron, nosotros vamos a hacer lo que Agustín de Hipona hacía. ¿Y cómo lo sé yo? Martín Lutero, monje agustino. Y Juan Calvino mismo lo confiesa en sus libros, que él, si lo podían hacer un escrutinio de su propia vida, Agustín de Hipona estaba inmerso en su ser. Aparte que era un seguidor de Séneca, que era un filósofo griego también, determinista fatalista. ¿Y qué decía entonces Calvino? Pues esto no es una prédica de Calvino, esto es una prédica de la palabra, pero es necesario entender este término, mis hermanos, cómo está mal utilizado, porque usted lo va a escuchar. En su libro ofensivo, porque ese libro que él hizo se llama Institución de la Religión Cristiana, nada más el título es ofensivo delante de Dios. ¿Quién le dijo a Calvino que él podía establecer la institución cristiana? Que él iba a explicar la institución cristiana. ¿Y acaso que Dios no pudo? ¿Acaso Dios no estableció su santidad por medio de sus apóstoles? ¿Acaso Jesucristo no estableció su iglesia? Nos tardamos 16 siglos para saber lo que Dios había querido decir. Es completamente ofensivo. Y es increíble que haya gente que siga esto, mis hermanos, que es lo más impresionante. En su libro 3, capítulos 20 y 21, en la página 723, Calvino escribe esto: de la voluntad de Dios depende el que unos les sea ofrecida gratuitamente la salvación y que a otros se las niegue. Mira el pensamiento que ellos tienen. Dicen, veamos la definición textual que da Calvino de la predestinación. Su definición es, llamamos predestinados al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y otros para la condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o a muerte. Eso es la página 728 y la página 729. Muchos, tal vez, sus predicadores favoritos, mi hermano, usted ni siquiera sabe que cree esto. Muchos de los predicadores famosos que hay que parecen de sana doctrina en las redes sociales predican esto. Ellos aseguran que Dios, antes de la eternidad pasada, decretó quién iba a ser salvo y quién no. Y claramente dice que Dios no hace a los hombres por igual. Pero ¿cuál es el error de esto? La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. La Biblia dice que Dios quiere que todos se salven. La Biblia dice, mis hermanos, o tiene otra definición para predestinación. ¿De dónde sacaron ellos que Dios tuvo un eterno decreto que no sale en la Biblia? Porque eso no sale en la Biblia.
Del gnosticismo. El gnosticismo piensa eso. El gnosticismo maniqueo. Es una forma de gnosticismo que ellos importaron, mis hermanos, a la escritura. Esto no es un concepto de la escritura. Esta es la forma en la cual el diablo siempre ha manipulado a las personas, redefiniendo palabras. Hoy en día en nuestra sociedad, mi hermano, no es lo mismo que hacen las personas que quieren destruir la sociedad cuando redefinen palabras como amor, familia, redefinen palabras como salud, redefinen palabras como bienestar, mujer, hombre. Lo primero que hacen es, y esto lo hacen mucho en este tipo de iglesia, mi hermano, ellos primero te bombardean con definiciones, te dicen lo que significa la palabra. Cuando yo te doy a ti una definición de una palabra, cuando entonces tú vas a la Biblia y tú lees esa palabra, inmediatamente ¿qué vas a asociar? La definición que ya se te fue implantada. Es una forma de manipulación. Y eso es precisamente lo que ha hecho Satanás. Lo hizo en el huerto del Edén y lo intentó con Jesús, ¿dónde? En el desierto. ¿Qué intentó Satanás? Torcer la escritura. Esto es meramente satánico. Esto es blasfemo, mis hermanos. Nadie creyó esto. Esto nada más lo creen los calvinistas y los luteranos. Nadie. Ni los católicos creen esto. No lo creen los ortodoxos. No lo creemos los bautistas tradicionales. La gran mayoría de la iglesia no lo creen. Y esto es una iglesia reformada. No te lo van a predicar de frente porque se van las personas. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña esto. La Biblia no enseña que Dios separó unas personas a otras de un lado y a otras para condenación desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén no, desde antes de la fundación del mundo. Prácticamente lo que se nos está diciendo ahí, que Dios creó, antes de crear, nos hizo una lista. Ulises va para condenación. Fulanito va para salvación. Los creo y yo lo voy a condenar porque al principio ya yo dije lo que iban a hacer. Eso, de acuerdo a la palabra de Dios, no hay justicia allí. Porque tú estás condenando a una persona por un acto que tú estás decretando que la persona va a hacer. Una persona no tiene oportunidad de violentar el acto divino de Dios. Pero lo peor aún, y quiero que sepas algo, es que violenta el evangelio y esto lo convierte en una enseñanza anatema. Pablo dice en Gálatas 1:8, si alguno viene con un evangelio diferente al que nosotros hemos predicado, sea anatema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que una persona sea salva, mis hermanos? La gracia de Dios, el evangelio. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el calvinismo, la salvación no viene por el evangelio, la salvación viene por la predestinación determinista. Por eso es un sistema blasfemo, es un sistema, mis hermanos, herético, que amenaza el carácter de Dios, porque lo hace quebrantador de su propia ley. Dios dice en su ley, no harás acepción de personas, pero en el calvinismo el primero que hace eso es Dios. Es completamente antibíblico. Antibíblico. Usted no consigue esta doctrina por ningún lado. Ellos sacan de contexto todo su libro. Y como esto no es una prédica, mi hermano, sobre el calvinismo, ni para refutarlo, sino estaba yo diciéndole cuál es el mal concepto de predestinación que ha dividido la iglesia. Ahora vamos a hablar lo que realmente es la predestinación bíblica. Pero si usted quiere avanzar más sobre este tema, mis hermanos, yo les recomiendo esta lectura de estos dos libros. El fundamento del calvinismo agustiniano del doctor Ken Wilson, que hizo una tesis doctoral en Oxford, magistral, mis hermanos, hasta hoy en día ha sido la kriptonita de los calvinistas, porque demuestran de dónde sacó Agustín de Hipona su pensamiento. Y este otro libro que se llama La promesa del alfarero, que explica realmente el sistema de la soteriología tradicional, cómo Dios salva de manera tradicional y el amor de Dios, lo que realmente explica la palabra, no salirte de la Biblia, del doctor Leighton Flowers, mis hermanos. Recomiendo estos dos libros, son cortitos. Si a usted le gusta, cómprelo y le va a ayudar, mis hermanos, a entender mucho de lo que ha pasado en cuanto a este tema, para que no lo engañen, mis hermanos. A Satanás no hay que darle ningún espacio. Ahora, pero ¿qué dice la Biblia sobre la predestinación? Ahora sí vamos a aprender lo que es la predestinación bíblica. Primero, leemos Romanos 9:29. Perdón, 8:29, no es 9:29. Yo puse 9:29, pero no es 9:29. Es 8:29. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación ahí es para salvación.
o para perdición. No, el texto te lo está diciendo literalmente, una lectura natural. El texto te está apuntando a que fueron predestinados, a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Ahí no hay manera que puedas meter otro concepto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1, del 3 al 5 también nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuándo nos predestinó? Cuando estábamos en amor, en Cristo, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es lo mismo. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es lo mismo de ser predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación, mis hermanos, es para ser a imagen de Jesucristo. Por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación es para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo llegamos a ser predestinados? Es la gran pregunta que yo te traigo hoy. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, la misma palabra nos lo dice, Efesios 1, el 11 al 14. En Él, este es Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos santos como Él es santo. ¿Verdad? Cuando Dios nos dice que Él quiere hacernos a la imagen de su Hijo, que nos está recordando. Quiere restablecer lo que Él hizo en el huerto del Edén. Creó Dios a su imagen y semejanza al hombre. El hombre se corrompió. Por medio del evangelio, Dios nos está restaurando, nos está redimiendo para que seamos como Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Para que portemos el carácter de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Aquí no hay predestinación determinística, gnóstica, filosófica griega. Aquí no hay esto. Aquí está diciendo Dios, está prefijando un destino. Eso es lo que significa la palabra predestinación. Fijar un destino para un grupo. No hay filosofía griega aquí. Esto es una promesa para aquellos que están en el amor de Dios. Y dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí está hablando Pablo de Isaías 49, la esperanza que tenían desde el principio esperando en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y fíjate que aquí Pablo utiliza dos pronombres. Utiliza el pronombre nosotros y utiliza el pronombre vosotros. En Él nosotros esperábamos en Cristo. Y ahora vosotros, en Él también vosotros. ¿Quiénes son nosotros y quiénes son los vosotros? Pablo está hablando primeramente de los judíos que esperaban en el Cristo. ¿Quiénes esperaban en Cristo? Los judíos. ¿Qué significa la palabra Cristo? Mesías, el ungido, el que se había prometido, el que traería la redención del pueblo de Israel. Y Efesios habla de eso. Los gentiles, capítulo 2, dice, mis hermanos, que ahora, si soy de Cristo, el linaje de Abraham soy, si soy coherederos junto con los santos de los pactos y la promesa. Es en Cristo está la cohesión de todos los pueblos, tanto judíos como gentiles. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, nosotros esperábamos en Cristo. La esperanza bendita es lo que está hablando Pablo aquí. Estamos predestinados a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Es la esperanza bendita la que venimos hablando, la que venía hablando Pablo en los versículos de Romanos 8, que dice que estamos esperando que esa manifestación de los hijos de Dios, cuando seamos revestidos de nuestro nuevo cuerpo, no este cuerpo de dolores, no este cuerpo lleno de pecado, no este cuerpo lleno de muerte, sino el cuerpo que promete Dios, mis hermanos, un nuevo cuerpo como el de Cristo, para traer la imagen de Cristo. Esa es la predestinación de la que está hablando Pablo. Pablo lo que está diciendo, mi amigo, a todo aquel que ha amado a Dios, porque empieza diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Verdad? A los que aman a Dios, a los que tienen una relación con Dios, a esos Dios los preserva y los predestina para ser transformados conforme a su imagen de su Hijo. A los que entran en una relación con Dios, Dios los predestina. Es lo que le está diciendo Pablo a la gente. No está hablando de nada, mis hermanos, que tenga que ver
con una predestinación de antes de la fundación de los tiempos y todo gnóstico, todo filosofía griega que deja a Dios de manera incomprensible. No está hablando de eso. Dios está hablando, mis hermanos, que en Cristo Dios se propuso antes de la fundación del mundo, y la palabra fundación del mundo aquí tenemos que tener algo en cuenta. No es antes de la creación de los tiempos, mis hermanos. Hay un debate que representa que antes de la fundación del mundo, pero del mundo caído, de cómo se fundó el mundo, de cuando Dios decretó, cuando el hombre pecó, que le dijo, ahora vas a trabajar con dolor, con el sudor de su frente comerás, tú la mujer vas a parir con dolor, se te multiplicarán los dolores, tú la serpiente te arrastrarás, y dio la gran profecía, la primera profecía del Mesías, mis hermanos, que está en Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás, le quitaría el gobierno, mis hermanos. Desde ese momento empezaron a esperar en el Mesías. ¿Cuál era la promesa? Cristo retomaría de nuevo la vida eterna para los de Dios. Esa, mis hermanos, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios determinara el mundo, o que trajera lo que era, mis hermanos, la condición actual del mundo. No era antes de la creación. Eso es un invento completamente filosófico, gnóstico, maniqueo, neoplatónico y estoico. Todo eso, mis hermanos, ha sido todo lo que combatió Pablo en la primera carta de Corintios, que dice, para muchos, para los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan poder, pero Dios ha convertido a Jesucristo en sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que nosotros necesitamos ver está en Cristo. Y Pablo en el libro de Colosenses combate las filosofías huecas humanas, mi hermano, que no es conforme a Cristo, que no es conforme a Dios, sino conforme a tradiciones de hombres. Y ellos advirtieron que luego de su muerte introducirían herejías, mis hermanos, que intentarían apartar a los hijos de Dios de la verdad. Porque, ¿cuál es el peligro de introducir filosofía que no tiene nada que ver con la Biblia? Mi hermano, distorsiona el carácter de Dios. Cuando distorsiona el carácter de Dios, me desconecto con el Dios verdadero. Cuando me desconecto con el Dios verdadero, ¿qué pasa, mi hermano? No tengo relación con el Dios verdadero. No tengo una relación genuina. Satanás es malo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que andar, mis hermanos, pendientes, no ignorando las maquinaciones del enemigo. Por eso tenemos que aferrarnos mucho a la verdad y a no dejarnos convencer. Y Pablo aquí le dice a partir del versículo 13 de Efesios 1, dice, en él vosotros, todos los gentiles, y fíjate cuándo entraron en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Oíste el evangelio, fuiste llamado. Creíste, fuiste justificado. Y fuiste sellado con la promesa. ¿Cuál es el sello de la promesa? Es la garantía, lo que venimos hablando. Las arras de la promesa es la garantía que Dios le da al creyente. Yo te doy mi Espíritu Santo para que sepas que yo voy a completar la obra que te he prometido, porque yo soy fiel y voy a terminar la obra y yo te voy a hacer como la imagen de mi Hijo. No vas a morir, te voy a dar vida eterna. Aquí está, te di a mi Hijo y te voy a dar mi Espíritu para que me creas, porque fiel soy yo. Eso es lo que está diciendo Pablo, las arras de las promesas. Eso, nosotros somos los judíos, dice Pablo. Se refiere a los judíos. Y en vosotros son los gentiles los que están esperando. ¿Y qué es lo que están esperando? La redención. Eso es lo que estamos esperando nosotros. La redención de nuestro cuerpo. El pueblo de Dios no está esperando otra cosa, sino la redención. Y mientras aguardamos, mi hermano, estamos siendo transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es el proceso que nosotros estamos pasando. La justificación, la santificación. De eso es lo que nos tenemos que preocupar, de ser santificados, mis hermanos, para ser hallados, vestidos en santidad. 1 Corintios 1:30 lo dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo. El énfasis es estar en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es en Cristo. No se puede, mis hermanos, estar salvo fuera de Cristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el pasado, los israelitas miraban al Mesías hacia el futuro, como una promesa que estaba en el futuro. Ya nosotros lo vemos cumplido, pero todos convergemos en la cruz.
Ellos veían hacia el futuro y Dios los preservó por esa fe en la promesa. Y caminaron en amor junto con Dios, aguardando la promesa. Eso es lo que dice el libro de Hebreos 11. Y nosotros, mis hermanos, vimos la promesa cumplida y por la fidelidad de Dios somos sostenidos por la palabra de Dios, mis hermanos, y por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que está hablando, es en Cristo, todos somos unidos por Cristo. No existe una sola persona a lo largo de la historia de la humanidad que no haya sido redimida por Jesucristo. Unos esperaban hacia el futuro, nosotros, mis hermanos, ya tenemos eso en el pasado, pero todos tenemos que pasar por la fe en Jesucristo. Claramente, mis hermanos, somos predestinados por medio de la esperanza bendita en el Evangelio, no por un decreto, como decía Calvino, como dicen los reformados, los calvinistas. Mi hermano. Es un decreto eterno, nada te puede apartar, no. Una vez salvo, siempre salvo. Sí, una vez salvo, siempre salvo, pero por el Evangelio. No por un decreto, es por el Evangelio, por la obra de Jesucristo. Porque hace superfluo el Evangelio. Ese decreto convierte el Evangelio en superfluo. Superfluo quiere decir sin importancia. ¿Para qué entonces Dios crucificó a Jesucristo si con un decreto pudo resolver todo? Perdónenme, pero es un Dios sádico el que predica el calvinismo. Y no les digo más, mi hermano, porque no es una prédica con respecto al calvinismo. Porque es horrible lo que enseñan. Pablo está hablando, mi hermano, o está contribuyendo, o está construyendo un caso en torno a la fidelidad de Dios. Ya vamos a terminar. Pablo está construyendo un caso a favor de la fidelidad de Dios. Ahora que ya tenemos las definiciones correctas de las palabras que hemos estudiado de esta porción, podemos leer, mis hermanos, de acuerdo a lo que la misma Biblia nos ayudó a definir, lo que significa todas esas palabras que Pablo nos dijo en Romanos 8, 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos, ¿verdad? Nos lo dice la palabra. Lo podemos sustituir tranquilamente, aman a Dios, y sabemos que a los que guardan los mandamientos de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos santos como Él es santo. ¿Quién nos creó? ¿Cómo nos creó? ¿Cuál fue el propósito inicial de Dios? Vayámonos al Génesis. Nos hizo a su imagen y semejanza para que nos multipliquemos, ¿verdad? Y es el mismo llamado en Cristo. Y es el mismo llamado que le hizo a Abraham. Y somos llamados, conforme a su propósito son llamados, porque Dios te dice, ven, camina conmigo para que seas santo. Somos llamados a ese propósito. No lo aprendimos con la parábola de Mateo 22, del 1 al 14. Muchos son llamados y pocos los escogidos, la boda del Cordero. Las vestimentas de las personas, mis hermanos, la santidad es lo que hace a un llamado, un escogido. Y dice, porque a los que antes conoció, está hablando de un grupo en el pasado, porque tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que Pablo escribió la carta a una audiencia en un presente. Le está hablando a estas personas diciéndole, mira, a los que antes conoció, con los que antes tuvo relación íntima a Dios, también los predestinó a ellos. Eso es lo que está diciendo. Para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Para ellos también está la promesa. Pero ¿por qué? ¿Con qué? ¿Qué es lo que tiene en la mente Pablo aquí, mis hermanos? Es darle tranquilidad a las personas de que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios ha cumplido sus promesas. ¿Por qué? Si nosotros venimos prestando atención a lo que estamos leyendo, desde del versículo 1 del capítulo 8, que dice, ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Está trayendo paz a las almas de las personas. Ninguna condenación hay. Si estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para ti. Porque ya has sido perdonado. Cristo alcanzó la salvación por ti, mis hermanos. Pagó por tus deudas, por las mías también. Lo dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la persona llena una persona carnal no puede andar según la ley de Dios, porque tampoco puede. Y va hablando, mis hermanos, y dice también que tengo por cierto que las aflicciones de esta vida no son comparables con la gloria venidera. Lo que está construyendo Pablo es un acto de fidelidad, mis hermanos, a las personas ante las aflicciones, porque las personas tendemos
a desanimarnos en medio de las aflicciones. Y Pablo lo que está es recordando la fidelidad de Dios, cómo Dios ha tratado a sus fieles desde el pasado y cómo ha cumplido su promesa. Es lo que dice: a los que antes conoció, a eso también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Viste, les cumplió la promesa a ellos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y le dice, y a esos que predestinó, y esto es un problema porque los calvinistas sacan a este versículo de contexto y dicen, esta es la cadena de la salvación. Primero los predestina antes de la fundación del mundo, luego los justifica, luego los llama, luego los justifica y luego lo glorifica. Pero no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo lo que está señalando a un grupo, a esos que predestinó, a lo del pasado, a los que antes conoció, con los que antes tuvo relación íntima, a los que predestinó a eso. Él también siguió el mismo proceso que siguió con ustedes, le dijo. A ellos los llamó mediante el evangelio. Y los que creyeron, como dice Efesios 1:13, los justificó por medio de la fe, como dice Pablo. Porque somos justificados por la fe y no por las obras de la fe. Y a eso que justificó, a eso también los glorificó. Quiere decir, completó la obra en ellos. Pablo lo que le está diciendo es que Dios no deja nada a mitad de camino, mis hermanos. Dios siempre es el mismo, usa el mismo modo operando y para trabajar con las personas. Para ser predestinado hay que ser llamados primero por medio del evangelio y justificado en Cristo. Pablo lo que está recordándole la fidelidad de Dios, y Deuteronomio 7:9 nos da la misma idea. ¿Qué dice Deuteronomio 7:9? Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los quienes, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cómo empieza Romanos 8:28? A los que aman a Dios. Pablo lo que está recordando una verdad bíblica. Si tú amas a Dios, tú estás tranquilo, lo que le está diciendo. Si tú estás caminando en el amor de Dios, estás siendo preservado por Dios, tú estás tranquilo porque Dios es fiel para aquellos que le aman y Él guarda su pacto. Y le está diciendo, aquellos del pasado que conoció, aquellos que amaron a Dios y que tuvieron una relación íntima con Él, siendo conocidos por Dios, como dice Pablo, pues si aman a Dios, eres conocido por Dios. Entonces, aquellos que guardaron los mandamientos fueron conocidos por Dios, tuvieron una relación íntima con Dios, a ellos los preservó también. Y los predestinó porque ellos también van a ser hechos conforme al Hijo de Dios. Tengan esa esperanza bendita. Pablo lo que está diciendo es, tengan esa esperanza, no pierdan la fe. A pesar de las dificultades, no pierdan la fe. Ese es el mensaje, mi hermano. Ese es el mensaje. Y es que es evidente, porque si tú lees el versículo 31 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo 8 de Pablo, que dice, y termina diciendo una pregunta tremenda que conecta con lo que estamos diciendo, dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Le está diciendo, caramba, no se preocupen, a pesar de la persecución por causa de Cristo, a pesar de que el diablo se haya levantado, porque si el diablo no se levanta contra ti, después que tú estás contra Jesucristo, mi hermano, te digo, no estás siguiendo a Jesucristo, pues eso es lo primero que hace el diablo, te mete aflicciones a más no poder, mis hermanos. Y Pablo lo que está levantándole el ánimo, descansen en la esperanza bendita de que nosotros tenemos un futuro glorioso, que esto es lo que podemos transitar en esta vida, no se compara con la gloria venidera. Tengan confianza, es lo que está diciendo Pablo. Y señala un grupo que amó a Dios y enfoca todo a serle fiel a Dios. Amen a Dios, seanle fiel. Porque esa es la manera en la que nosotros vamos a ser preservados, mi hermano. Y no es un invento de Pablo. Eso es lo que sale en la Biblia. Lo dice constantemente en Juan 15, mi hermano. Lo dice, si nosotros vamos a Juan, capítulo 15, versículo 6 en adelante, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado.
permaneced en mi amor. ¿Y cómo se lo dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta es la exhortación de Pablo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque aún las aflicciones ayudan para bien. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las aflicciones también son herramientas que Dios utiliza para forjar nuestro carácter, porque Dios lo que está buscando es transformarnos conforme a la imagen de Jesucristo. A veces necesitamos pasar por aflicciones para poder nosotros ser sacudidos, mi hermano, y poder entender qué necesitamos cambiar nosotros en nuestras vidas. Las aflicciones, mis hermanos, a veces resultan ser el método que Dios utiliza para llamar nuestra atención, para limpiarnos de algo que a Él le desagrada. En su soberanía Dios usa lo que sea, pero es lo que te voy a decir, es que aún esas aflicciones no nos van a matar, no nos van a apartar de Dios. Van a obrar para nuestro bien, porque van a provocar el cambio que Dios desea ver en nosotros. Eso es lo que está hablando el apóstol aquí, mis hermanos. Y en conclusión tenemos, después de lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 8 de Romanos, mis hermanos, es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan en el Espíritu y no conforme a la carne. Es decir, los que andan en los mandamientos de Dios. No hay condenación. No te tienes por qué preocupar de tu salvación. Eso está asegurado en Jesucristo. Cristo nos libertó de la ley del pecado y de la muerte, de acuerdo a su ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ese Romanos 8:2. También nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una mente carnal no se sujeta a la ley de Dios y por ende está en enemistad con Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Tanto nosotros como la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios en la redención. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables, mis hermanos, con la gloria venidera. Por tanto, seamos fieles aguardando la esperanza. Porque así como aquellos del pasado recibieron el galardón de la promesa de Dios, nosotros también, mis hermanos, porque fiel es Dios. Sepa pues, como dice Deuteronomio, que Dios es Dios fiel, que guarda su pacto con aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Sepa que Dios es fiel. Por eso Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Saber, conocer a Dios, mis hermanos, para no desmayar. Tenemos por cierto y comprobado que Dios es fiel para los que le aman y preserva su amor. Por lo tanto, descansemos en sus promesas sin preocuparnos, porque ya estamos justificados en Cristo. Y los que aman a Dios son conocidos en la presencia de Dios y estos alcanzan la promesa para los cuales fueron predestinados, mi hermano. Ese es el mensaje de hoy. Conocidos por Dios y predestinados. Si amamos a Dios, somos conocidos en su presencia. Y Él nos guarda y nos predestina para el futuro glorioso. Predestinar, mis hermanos, es como que yo agarre un avión y diga, ese avión va para Miami, de Colombo a Miami. Todo el que se monte en ese avión va a llegar a Miami, porque te tienes que montar en el avión. ¿Verdad? Esa es la predestinación, un destino fijado. Eso es lo que el mensaje que Pablo quiere dar aquí. No que un grupo selecto se sacó la lotería. No es eso. No es eso. Es que a los que aman a Dios, a los que entran en pacto con Dios, a los que creen en el Evangelio, a esos Dios los guarda para un futuro glorioso. Los predestina por un futuro glorioso. Es una promesa futuro. No fue algo que ocurrió en el pasado. Dios Padre Todopoderoso, me acompañan a orar, mis hermanos. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy podemos entender tu fidelidad, Señor, y en la misma forma que tú has trabajado en el pasado con tus santos, Padre, con tus fieles, aquellos que tú, Señor, has llamado conforme a tus propósitos, aquellos que han amado tu nombre, Señor, y que no han doblado rodilla a Baal, Señor, que no han caído en idolatría, Padre Dios Todopoderoso. A aquellos tú los guardaste y los preservaste, Señor. Le diste la promesa de que serían, Señor, hechos conforme a la imagen de tu Hijo, Padre, como tú así propusiste, Señor, en ti mismo, Señor, que fuéramos
cuando nos hiciste allá en el huerto del Edén, Señor, a tu imagen y semejanza, y tú nos estás limpiando, nos estás rescatando, nos estás remoldeando, Señor, nos estás haciendo de nuevo conforme a ti, Padre, y que nos ayuda a descansar en esas promesas, Padre, y nos has dado las arras del Espíritu, Señor, aquellas promesas, Señor, Padre, que tú vas a cumplir en el futuro, Padre Dios Todopoderoso. No escatimaste ni en dar a tu Hijo Jesús, Señor, para rescatarnos. Cuanto más, Señor, tú puedes hacer por nosotros, Padre. No escatimarás, Señor, en mantener tu promesa, Padre Dios Todopoderoso, porque fiel eres tú, Padre. Señor, yo te pido que esta palabra cale en nuestros corazones, Padre, y que sirva, Señor, como recordatorio de tu fidelidad, Padre, y que construya, Señor, un caso fuerte, Señor, porque por fe, Señor, caminamos y no por vista, Señor. A pesar de las aflicciones y las dificultades de este tiempo presente, Señor, sabemos lo que le esperan a tus hijos, Señor, y sabemos que tus promesas son en el sí y en el amén, Padre. Así como el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Roma, Señor, así nosotros recibimos esta exhortación en el día de hoy para nosotros, Padre, Señor, sabiendo que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman, Señor, porque aún, Señor, las aflicciones forman parte del proceso de nuestra transformación, Padre, porque ayudan a forjar a nuestro carácter santo conforme a lo que tú has establecido para tu pueblo, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y pido, Señor, que esto quede en nuestra mente, en nuestros corazones, y nos ayude a crecer, Señor, permaneciendo fieles en ti, Señor, y que nos ayude en nuestras debilidades, Señor, y que nos ayude a mantener en ti, Señor, toda nuestra esperanza. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, permanecemos en tu amor, guardando tus mandamientos, Señor. Así como Cristo nos dio el ejemplo, guardando los mandamientos de su Padre. Padre, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que nos preserves en tu amor, Padre. Te lo pido para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén.